Hola, muy buenos días a todos y todas a la tercera conferencia técnica de este año que organiza nuestra institución y que está dirigida a funcionarios y actores claves del Sistema Estadístico Nacional, donde buscamos difundir distintas temáticas asociadas a la producción estadística. En esta oportunidad, contarles un poco que como institución tenemos la misión de adoptar y adaptar los clasificadores estadísticos utilizados en la producción de las estadísticas oficiales de nuestro país. En ese contexto, existen dos clasificadores que tenemos, entre otros, que es el clasificador de actividades económicas ICUO, que lo que buscamos en estos dos clasificadores es poder tener adaptación a los clasificadores internacionales SIU y SIUO. Serían KNs y SIUO 08.cl. Cabe señalar que tanto KNs y SIUO 08 son clasificadores que utilizamos principalmente en las encuestas sociodemográficas, donde la unidad de información principalmente son los hogares y o las personas. En particular, en el caso de KNs, este instrumento nos sirve de guía práctica para clasificar las actividades económicas en aquellas encuestas sociodemográficas de cualquier índole, y se elaboró principalmente para poder dar respuesta a problemáticas en este tipo de encuesta asociada a la limitada información que se obtiene desde el informante idóneo en términos de la actividad principal que realiza la empresa en la que trabaja el informante o los integrantes del hogar. Por su parte, SIUO 08.cl, esta adaptación es utilizada en una gama más amplia de estudios y encuestas, y su principal objetivo es abordar jerárquicamente y agrupar ocupaciones según características similares de acuerdo al tipo de tareas realizadas en un puesto de trabajo y las competencias que se requieren para ello. Y en ese contexto, en esta oportunidad, presentaremos el servicio de codificación automática para ocupación y rama de actividad económica que ha sido diseñado por el proyecto estratégico Servicios Compartidos para la Producción Estadística, para la clasificación de ocupaciones, SIUO 08.cl, y para la rama de actividad económica, KNs, implementado mediante técnicas de Deep Learning y servido a través de una API. Para ser consultada desde varios lenguajes de programación. En esta ocasión, la presentación va a estar a cargo de Klaus Lehmann, quien es sociólogo y magíster en análisis económico de la Universidad de Chile, especializándose en aplicaciones de ciencia de datos para la producción de estadísticas oficiales, y actualmente se desempeña como jefe de proyecto de ciencia de datos en el proyecto estratégico de servicios compartidos para la producción estratégica. Por lo tanto, damos espacio a Klaus para que pueda hacer su presentación, y en este contexto también pedimos a todos los asistentes que puedan mantener sus micrófonos silenciados y que puedan ir dejando sus preguntas en el chat mientras transcurre la presentación. Adelante, Klaus. Gracias, Denise. ¿Me dicen si se escucha y se ve? Se escucha y se ve. Bueno, entonces, como les comentaba Denise, el objetivo de esta presentación es presentar el servicio que nosotros hemos desarrollado para la codificación automática de KNs y SIUO 08, que desarrollamos en el marco de un proyecto estratégico que ya está terminando, llamado Servicios Compartidos para la Producción Estadística. Y lo que vamos a ver hoy es, en primer lugar, qué es y cómo funciona la codificación automática en términos muy generales. No vamos a poder entrar demasiado en los detalles por un tema de tiempo. Luego vamos a revisar el modelo que nosotros, o los modelos que desarrollamos en el marco del proyecto estratégico. Y finalmente, cómo nosotros lo pusimos en producción y algunos comentarios y reflexiones hacia el final. Pero antes de comenzar, quisiéramos agradecer primero a la Subdirección de Operaciones, a varios equipos que nos ayudaron en el proceso de etiquetado de datos, en la creación de los datasets de entrenamiento. A la Subdirección Técnica también, hay varios equipos nos colaboraron con esta tarea que es bastante ardua y compleja. Por supuesto, a la sección de nomenclaturas que nos acompañó durante todo el proceso de codificación, con auditorías constantes, y bueno, su retroalimentación fue muy relevante para nosotros. Y hacia el final del proyecto, bueno, hace poco, el Subdepartamento de Innovación y Arquitectura también nos ayudó mucho
en lo que tiene que ver con meter toda esta aplicación dentro de un contenedor, y es lo último que les queremos comentar en esta presentación. Bien, entonces sin más, lo primero que queríamos es comentar un poco qué es y cómo funciona la codificación automática. Aquí estamos viendo un extracto de la Encuesta Nacional de Empleo, específicamente las preguntas que dicen relación con ocupación. Entonces nosotros le preguntamos a las personas cuál es el oficio, labor u ocupación que realizaron la semana pasada en su actividad principal. Entonces en este caso una persona nos puede haber dicho que es kinesiólogo y adicionalmente le preguntamos cuáles son sus tareas. Y esta persona nos dice que sus tareas es recuperación de pacientes en UCI de posta central. Entonces, esta información inicial, bruta, no es demasiado útil para usarla con fines estadísticos. Lo que uno usualmente espera es poder hacer algo como lo que está acá, es decir, contar la cantidad de personas según gran grupo ocupacional usando el clasificador CIUO 08.cl. Pero para poder llegar a esto es necesario hacer una codificación. Entonces, ¿qué significa en la práctica hacer una codificación? Uno parte con glosas, que son básicamente texto libre, y existen personas, bueno, esto históricamente lo han hecho personas, ahora vamos a ver que ahora estamos transitando hacia sistemas automáticos, pero históricamente esto lo han hecho personas que son expertas en clasificadores, en este caso CIUO, y bueno, una persona que conoce a cabalidad este clasificador puede leer esta glosa y determinar que corresponde al gran grupo 2, bueno, 2244, y esa es la desagregación más, lo más abierto que se puede hacer, y es kinesiólogo. Entonces, hacer esto de manera manual tiene algunas desventajas. Lo primero es que consume mucho tiempo. Quien haya alguna vez trabajado clasificando glosas va a saber que esta es una tarea que no es fácil, sobre todo hay algunas glosas que son difíciles porque la información es un poco ambigua o es insuficiente. Entonces se necesita mucho trabajo manual, y mucho trabajo manual naturalmente se traduce en costos económicos. Y una segunda desventaja es que la codificación manual tiene errores. El 16%, esto es una estimación, no necesariamente ese es el número, pero anda por ahí cerca, el 16% de la codificación manual tiene errores. Entonces, esta situación ha llevado a la institución a pensar en cómo se puede automatizar este trabajo, y en esa línea, una estrategia basada en técnicas de Machine Learning aparece como una alternativa viable, y de hecho ha dado muy buenos resultados. Entonces, uno parte con un algoritmo. Acá el algoritmo es genérico, ustedes pueden pensar en cualquiera, una red neuronal, SVM, Knife Bayes, incluso una regresión logística. No es necesario ponerle un nombre específico, pero uno tiene un algoritmo que no sabe nada del mundo, no sabe nada del problema específico que nosotros queremos resolver. Entonces, tenemos que enseñarle. ¿Y cómo le enseñamos? Con datos. Entonces, después de un proceso que se llama entrenamiento, en el cual nosotros le pasamos muchos datos, esperamos que el algoritmo aprenda algo. Esto siempre yo lo expreso en términos de esperanza, porque hay una promesa acá en el Machine Learning, uno tiene que comprobar si esa promesa se cumple, pero en principio uno espera que el algoritmo aprenda algo, y naturalmente aprender en un sentido bastante estrecho. No es que el algoritmo va a aprender cosas generales, sino que va a aprender a realizar una tarea muy específica, y en este caso es la tarea de clasificar textos. Ahora, ¿cuáles son los datos que nosotros tenemos para poder enseñarle algo al algoritmo? Aquí estamos viendo datos de ocupación que fueron recolectados en el marco del trabajo de la ANE. Entonces, en la primera columna tenemos el oficio de la persona, en este caso una asesora del hogar, y luego tenemos las tareas. Y ella nos dice que realiza el aseo, comida, cuidar al adulto mayor, y muy importante, tenemos el código asociado a esa glosa, que es el código 91. Nosotros contamos con esta información histórica que ha sido codificada manualmente.
Del mismo modo, tenemos una persona que nos dice que es trabajador social y que es etiquetado con el código 26, maestro albañil, 71, etc. Entonces, el objetivo acá es entregarle esta información al algoritmo y que el algoritmo logre aprender las reglas subyacentes a la clasificación. Entonces aquí es bien importante mencionar que aprender no es lo mismo que memorizar. A nosotros no nos sirve que el modelo aprenda de memoria que asesora del hogar y las tareas que están ahí son del código 91. Necesitamos que entienda cuál es la regla que hace que asesora del hogar esté en el código 91. ¿Por qué? Porque luego yo quiero entregarle una glosa que es parecida. Por ejemplo, yo podría decirle asesora de casa particular y necesito que el algoritmo entienda que hay una regla que hace que esas dos glosas estén dentro del código 91. Entonces, acá una metáfora que a mí me parece muy útil es si es que uno está estudiando para una prueba de matemática, por ejemplo, una prueba de ecuaciones cuadráticas, uno tiene la posibilidad de aprender de memoria, paso por paso, no sé, 100 ejercicios, y si es que la prueba me preguntan esos ejercicios, me voy a sacar un 7. Pero si me preguntan un ejercicio que es ligeramente diferente, me voy a sacar un 1 porque en realidad no entendí la mecánica para poder resolver las ecuaciones de segundo grado. Entonces acá aplica lo mismo. Yo necesito que un algoritmo aprenda y que no memorice. Y esto se llama, como en la jerga de Machine Learning, que aprenda a generalizar. Entonces, vamos a asumir que nuestro algoritmo aprendió bien, no se aprendió de memoria los datos, sino que sabe generalizar. Entonces, cuando ya está entrenado, yo lo que espero es poder pasarle una glosa, por ejemplo, kinesiólogo, recuperación de pacientes en UCI de posta central, y que mi algoritmo me devuelva el código que corresponde a esa glosa. Ahora aquí hay un problema, porque si yo le paso al computador texto, por ejemplo, kinesiólogo, recuperación de pacientes, el computador no va a saber qué hacer con eso. Los modelos, los algoritmos no entienden palabras, entienden números y vectores, matrices, pero no palabras. Entonces, tenemos que hacer algo para convertir el texto en algo que sea legible para el computador. Y lo primero que uno hace es hacer un preprocesamiento del texto. Esto no necesariamente debe hacerse como nosotros lo hicimos, hay reglas generales, cosas que se aconsejan, pero los procedimientos que uno siga van a depender del problema que quiere resolver. Pero usualmente uno remueve stop words. Los stop words son palabras que en casi todos los idiomas no aportan demasiado contenido. Aquí hay algunos ejemplos. Las preposiciones son algo muy común que uno remueve. Además, uno remueve caracteres poco útiles, como por ejemplo la puntuación, caracteres no alfanuméricos, etc. Respecto a la puntuación, quisiera igual hacer un comentario que nosotros la removemos porque no es importante para la tarea que nosotros estamos resolviendo. Sin embargo, si uno, por ejemplo, quisiera clasificar textos poéticos, ahí la puntuación es muy relevante porque eso es lo que permite discriminar a un autor del otro. Pero en este caso no es tan relevante y nosotros las removimos. Entonces, una vez que se hace este preprocesamiento inicial, es necesario transformar los textos a una representación que sea legible para el computador. Y acá existen dos grandes alternativas, hay más, pero usualmente cuando uno empieza a estudiar estos temas aparecen dos alternativas. El primero es el enfoque de la bolsa de palabras, y ahí hay muchas variantes, desde las más simples, que consideran representar con ceros y unos, si es que la palabra está o no está. Puedo contar la palabra, puedo ponderarla con TF y DF según la importancia que tiene en el corpus que estoy manejando, y además dentro de TF y DF hay una serie de variantes. Pero la idea general detrás de todas estas variantes es que yo voy a representar los textos según la importancia que tiene cada una de las palabras en el corpus que estoy manejando. Por otro lado, está el camino de word embeddings, que es una técnica que es un poco más nueva, tampoco es tan nueva, tiene varios años, y aquí la idea es usar modelos que han sido entrenados con una gran cantidad de texto. Usualmente se trabaja con todo Wikipedia, pero eso es como la base, además se agrega información de redes sociales, subtítulos, etc.
todo lo que uno pueda usar. Y cuando uno termina de entrenar un modelo de este tipo, puede conseguir representaciones numéricas de palabras. Lo que hay detrás de esto es que uno entrena una red neuronal para que a partir de una palabra prediga la palabra siguiente, o a partir de un contexto prediga una palabra. Entonces, si uno tiene una cantidad suficiente de texto, va a poder generar representaciones de palabras que logran capturar la semántica. Lamentablemente por tiempo no puedo ahondar en este punto, pero quedémonos con la idea de que word embeddings son representaciones de palabras que permiten capturar su significado y que yo las puedo usar luego para representar los textos que nosotros tenemos. Bien, entonces tenemos ya convertido en una representación útil para el computador nuestros textos, y lo que sigue es que hay que separar el set de datos en al menos dos partes. Una parte para entrenar y una parte para testear. Ahora, si uno quiere hacer esto de manera un poco más rigurosa, entonces podemos separar el set en tres partes. Un set de entrenamiento, en donde yo le enseño a mi algoritmo, luego un set de validación, que me sirve para ir ajustando parámetros, y luego un set de testing, que yo no lo voy a mirar hasta el final del proceso. Pero por simplicidad, vamos a mantener solo dos particiones, las conclusiones al final son las mismas. Entonces, vamos a entrenar con nuestro set de entrenamiento. Luego vamos a esperar que el algoritmo aprenda algo, pero para poder comprobar que el algoritmo realmente aprendió, tengo que mostrarle datos que nunca ha visto. Por eso el set de testeo no hay que usarlo sino hasta el final, para comprobar si al mostrarle datos nuevos, el modelo va a poder realizar bien la tarea y no que se haya aprendido de memoria los datos que yo le mostré. Es decir, que el modelo pueda generalizar y que no esté sobreajustado a los datos de entrenamiento. Bien, les pido dejar hasta acá como el proceso general de Machine Learning, para poder entrar ya al desarrollo que nosotros hicimos en el marco del proyecto. Pero antes siempre es importante mencionar que hay una historia. Nosotros empezamos a trabajar sobre un camino que la institución ya viene recorriendo desde al menos 2019. De hecho, la Encuesta Nacional de Empleo está usando actualmente técnicas de Machine Learning para poder clasificar actividad económica y ocupación. En este documento que está aquí a la derecha, que está publicado en el sitio web, ustedes pueden revisar cuál es esa metodología, están todos los detalles, es un documento muy, muy bueno. Y el antecedente de este trabajo es un estudio que publicó Guerrero y Cabezas, que son dos colegas de la institución. Bueno, uno de ellos ya no trabaja con nosotros, pero el 2019 se publicó este documento, realmente muy, muy bueno también. Yo aconsejo mucho leerlo a quien quiera introducirse en temas de text mining y machine learning. Ellos probaron 3 algoritmos, y el que mejor funcionó fue uno que se llama SVM, por Support Vector Machines. Y bueno, el desarrollo de estos colegas sirvió como base para la metodología que actualmente está usando la N para clasificar SIBO y KNS. Entonces, ese era el escenario al que nosotros nos enfrentamos cuando empezamos a trabajar en el proyecto. Y nos dimos cuenta de que varios equipos estaban utilizando técnicas de Machine Learning. Y cuando digo varios equipos, me refiero a la encuesta de empleo, encuesta de presupuestos familiares, encuesta nacional de seguridad ciudadana, y en general en todos los equipos hay algunos esfuerzos mayores o menores relacionados con la utilización de técnicas de Machine Learning para la clasificación de texto. Entonces, nuestra reflexión era, si es que habían muchos equipos haciendo tareas similares, ¿por qué no pensar en una única solución que sirviera para todos los equipos? Entonces el desafío era crear un servicio compartido de codificación que beneficiara a múltiples operaciones estadísticas. Y bueno, aquí surgen varios desafíos. Lo primero es qué datos vamos a usar, qué metodología, qué lenguaje de programación, después cómo desplegarlo, etc. Una serie de consideraciones que uno tiene que ir resolviendo, pero por supuesto los datos son lo más importante.
Si no hay datos, no hay nada. No importa que yo sea un experto en Machine Learning si no tengo datos para poder entrenar. Entonces, nos dedicamos durante la primera parte del proyecto a generar estos sets de entrenamiento. De hecho, destinamos una parte importante del proyecto a esto. Y en el momento en que nosotros empezamos a generar estos sets de entrenamiento, la institución ya estaba transitando, ahora ya esto es un proceso casi completo, pero las encuestas de hogares al menos estaban transitando hacia un levantamiento con dispositivo móvil, con tablets. Y bueno, esto ya es prácticamente una realidad, casi todas las encuestas de hogares están usando estos dispositivos. Entonces, era importante para nosotros contar con datos que proviniesen de un levantamiento vía tablet. ¿Por qué? La razón es sencilla, porque la manera de escribir en un dispositivo móvil es distinta a la manera de escribir en un papel. En general, en papel uno puede escribir más, se equivoca menos, no hay errores de tipeo. Entonces, la forma de registrar la información no es la misma en tablet que en papel, y dado que las encuestas se estaban levantando vía tablet, nos parecía razonable construir una base de entrenamiento que solo contuviera estos datos. Y bueno, dado que es muy importante tener datos de calidad para poder entrenar, gran parte de los registros fueron codificados 2 veces. Esto suele llamarse como codificación cruzada. Y en los casos en los que había discrepancia, un tercer analista más experimentado que los primeros dos resolvía esta discrepancia. Entonces esto nos permitía contar con datos de buena calidad. Obviamente siempre se puede mejorar, pero al menos tenemos bastantes garantías de que los datos fueron codificados con mucho cuidado. Adicionalmente, durante todo el proceso de etiquetado de datos, la sección de nomenclatura nos ayudó con auditorías. Entonces, mes a mes, iban revisando una muestra de los datos que íbamos codificando, y en base a eso nosotros generamos reportes para los codificadores. Esto es un extracto de un dashboard que nosotros les mostrábamos a las personas. Entonces podíamos, por ejemplo, ver los códigos con más errores y hacer análisis bien particulares para cada persona, y le podíamos decir, por ejemplo, en el gráfico de abajo a la izquierda, podíamos ver que el código 96 se estaba confundiendo con el código 31, con el 33, 42, etc. Y podíamos usar esta información para retroalimentar a los codificadores y corregir criterios en el futuro, y también revisar cosas que ya se habían codificado. Además, hicimos otras revisiones cuando ya habíamos terminado de generar los sets de entrenamiento. En el caso de CIUO 08, Nomenclaturas revisó 2000 registros complejos en base a la información que nosotros habíamos capturado con la auditoría. Nosotros seleccionamos los códigos que tenían más problemas y hicimos una revisión adicional. Ahí nos ayudó mucho Nomenclaturas. Y en el caso de cadenas, revisamos 15.318 registros de códigos complejos y 5.904 registros que eran glosas idénticas, pero que tenían diferente código. Y bueno, para todos los registros que fueron auditados, se escogió el código de la sección de nomenclatura. Esto nos permitió enriquecer aún más los sets de entrenamiento, porque el equipo de nomenclaturas es el que más sabe de los clasificadores en la institución. Entonces, si es que nosotros teníamos un registro codificado por ellos, siempre lo privilegiamos por sobre los registros codificados por nuestro equipo, porque pensamos que ellos son los que más conocen el clasificador o los clasificadores. Entonces, bueno, nosotros lo comentamos para tratar de convencerlos de que hicimos un esfuerzo importante por construir datos de entrenamiento de alta calidad. Siempre se puede mejorar, pero se hicieron los esfuerzos que estaban a la mano en el momento. Cuando terminamos todas estas revisiones, hicimos una auditoría final de 3.000 registros, 1.500 para KNs y 1.500 para CIUO. Entonces seleccionamos una muestra aleatoria y le pedimos a la sección de nomenclaturas que
también lo codificara para poder comparar si estábamos cerca o no de lo que ellos decían. Y el acierto a 2 dígitos para Cibo 08 fue cerca del 91 y KNS 92,5. Aquí es importante decir que uno siempre quisiera estar cerca del 100%, pero eso nunca va a ser posible porque hay registros que son muy complicados y de hecho 2 personas muy expertas pueden no estar de acuerdo en algunos registros porque realmente la información es ambigua. Entonces, uno siempre, repito, quiere estar cerca del 100%, pero nos pareció en ese momento que estos resultados eran razonables debido a la complejidad que reviste esta tarea. Entonces, ya teníamos nuestros sets de entrenamiento creados y empezó el proceso de entrenamiento. Nosotros probamos 4 alternativas. Básicamente eran combinaciones entre formas de representar texto con diferentes arquitecturas de redes neuronales. Entonces probamos TF-IDF con una red muy simple, feedforward, y también probamos embeddings con feedforward, y bueno, luego ambos con una red un poco más compleja que se llama GRU. Dentro de las preguntas que nos hicieron llegar, nos solicitaban poder detallar un poco más esta parte. No, por tema de tiempo no voy a poder describir exactamente el modelo que nosotros usamos, pero sí puedo explicarles un poco cuál es la motivación que hay detrás de este modelo que se llama GRU, Gated Recurrent Unit, y lo mezclamos con Word Embeddings. Y bueno, la motivación es la siguiente. Uno puede pensar en una frase como la que está acá: la casa es linda, y si es que yo revuelvo las palabras dentro de esta frase y digo, por ejemplo, linda la es casa, el significado de la oración se empieza a perder, o yo al menos espero que estén de acuerdo conmigo en que ya no es tan fácil de leer. Entonces, el punto que quiero hacer acá es que el lenguaje se puede entender como datos de texto secuencial. Uno no puede ordenar las palabras de cualquier manera, sino que el orden aquí es importante. Entonces, uno necesita un modelo que permita dar cuenta de esta dependencia de las palabras. Es decir, yo después de la palabra la, puedo decir básicamente cualquier sustantivo femenino, pero no puedo decir un verbo en infinitivo, no puedo decir la jugar. Eso no tiene sentido. Puedo decir la casa, puedo decir la mujer, puedo decir la lámpara, puedo decir cualquier sustantivo femenino, pero no cualquier cosa. Entonces hay una dependencia secuencial. Y la gente que desarrolla redes neuronales inventó un tipo de arquitectura que se llama redes neuronales recurrentes, que justamente permite lidiar con datos de secuencia. Y esto no está pensado solo para datos de texto. O sea, la música, por ejemplo, es una secuencia de sonidos, las películas, los videos son secuencias de imágenes, las series de tiempo en economía también hay una dependencia temporal. Entonces este tipo de redes que nosotros usamos se hacen cargo de eso. Entonces básicamente lo que ocurre es que uno tiene una red con muchas capas, y entonces podemos ir incluyendo de a poco cada uno de los inputs. Entonces vamos a incluir primero la. Eso va a generar un output. Después vamos a incluir casa, y casa va a recibir el input de la y va a sumar el input de casa. Y eso va a generar a su vez otro output que va a ser recibido por es, y así hasta llegar al final de la oración. Ahora, siguiendo con la estrategia que nosotros usamos, podemos fijarnos acá en esta misma frase que estábamos recién revisando: la casa es linda. Aquí hay una concordancia de género entre la palabra la y la palabra linda, pero dado que nosotros estamos usando un modelo que recoge la historia, el modelo se va a hacer cargo de que tiene que haber una concordancia de género. Pero ahora pensemos en una frase más larga, como la que está acá: la casa de mi tía está ubicada en el barrio de Villavista y me parece que es muy linda. Acá la dependencia entre la y linda se sigue manteniendo, pero tengo muchas palabras entre medio.
Entonces, la gente que desarrolla estas cosas se empezó a dar cuenta de que con las redes iniciales recurrentes, el efecto que tiene la en Linda se empezaba a perder. El término técnico acá es el desvanecimiento del gradiente, porque lo que yo necesito es básicamente hacer muchas derivadas y ver cómo el output de la le pega a Linda, pero para eso tengo que pasar por muchas partes. Y cuando tengo que pasar por muchos eslabones, ese efecto tiende a cero. Y estos modelos entonces tenían inicialmente memoria de corto plazo y Linda terminaba dependiendo de las eslabones inmediatamente anteriores y no de los primeros. Entonces, para eso se inventaron estas redes LSTM y GRU. Nosotros usamos GRU, que básicamente permiten pasar información de los primeros eslabones hacia los que están más adelante. Entonces, por eso se llama gated, porque hay una compuerta que también se entrena, y esa compuerta permite que la información de la A y casa llegue hasta el final, que se conserve. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestra red podríamos esperar que la información relacionada con el género logre llegar a Linda y no se desvanezca en el camino. Eso es lo que nos permite hacer GRU y LSTM, que son redes muy parecidas, y son muy útiles para trabajar con lenguaje y con todo tipo de secuencias, y por eso nosotros lo usamos. Bien, entonces esa es la intuición que hay detrás del modelo. Esto tiene muchos detalles, hay cómo se encadenan las distintas capas, hay qué función de activación uno usa, pero la idea es básicamente que necesitamos una arquitectura de red que permita hacerse cargo de que hay una dependencia secuencial en los datos de texto. Ok, entonces veamos ahora el modelo en producción. Nosotros habíamos terminado de entrenar, teníamos nuestros resultados y pensábamos que ya estábamos listos. Era prácticamente cosa de grabar el modelo y luego compartirlo. Pero al poco andar nos dimos cuenta de que esto no era tan sencillo. ¿Por qué? Porque había muchos requisitos para que nosotros pudiéramos compartir los modelos. Lo primero y más básico es que había que tener R instalado y saber usar R. Lo segundo es que hay cosas que están hechas con Python, entonces también había que tener instalado Python y manejar un poco la instalación y cosas que no siempre son tan fáciles. Luego tener Reticulate, que es una librería que nos permite articular los dos lenguajes, y dos módulos muy importantes de Python, que son TensorFlow y Keras. Bueno, y además hay otra serie de dependencias que hay que estar instalando, pero estas son las más importantes. Entonces, nos parecía que esto era una barrera de entrada importante, no era tan fácil como compartir los archivos, los modelos entrenados, sino que además los usuarios tenían que tener todas estas cosas instaladas. Incluso en el caso de que las personas puedan instalar todas las cosas, porque nosotros tenemos un ambiente virtual, podríamos entregar las dependencias para que instalen las librerías exactas. Sin embargo, aún así está el problema del sistema operativo. Nosotros hicimos todo en Linux, en una distribución que se llama CentOS, pero hay mucha gente que usa Windows. Entonces, nosotros no podíamos garantizar que el código corriera adecuadamente en Windows. Entonces, bueno, eso le añadía una dificultad adicional a la idea que nosotros queríamos lograr de generar un servicio compartido. Y bueno, el gran problema es que esto afecta la reproducibilidad. En este esquema, uno puede ver en el lado izquierdo el polo no reproducible y en el lado derecho, que es donde uno quiere estar, que es más bien una aspiración, no uno nunca llega realmente al gold standard, pero uno quiere acercarse hacia allá. Y para acercarse hacia allá, uno necesita tener no solo el código de los datos, sino que código y datos que sean ejecutables al mismo tiempo. Si uno logra eso, entonces se puede acercar a la replicación completa, que era algo que no estábamos logrando al inicio del proyecto cuando recién entrenábamos los modelos. Así que la idea que se nos ocurrió fue subir el modelo a un servidor Linux, con todas las dependencias instaladas, con todo lo que necesitaban los modelos para poder ejecutarse, y proveer el servicio mediante una API. Entonces acá los enchufes simbolizan como distintos usuarios
que se conectan a esta API y reciben un servicio. Y solo para que no quede como volando qué es una API, yo igual les menciono que nosotros no somos informáticos, no somos expertos en API, pero sí es importante saber al menos qué significa una API, que es una interfaz de programación de aplicaciones, por su nombre en inglés. Y la idea básica de una API es que siguiendo ciertas reglas, nosotros podemos hacer una solicitud, o en la terminología informática, un request, y la API va a devolver un resultado estructurado de acuerdo a la solicitud que uno genere. Y generalmente la respuesta de las API son archivos JSON. Y de hecho eso es lo que nosotros devolvemos en la API y les vamos a mostrar en unas láminas más adelante. Usar una API tiene varias ventajas. Lo primero es que el usuario no requiere ninguna dependencia. El usuario en realidad no se entera de cuál es la implementación que hay detrás, simplemente entrega parámetros y la API devuelve algo, entonces ya no necesito tener Python ni R, nada, y eso es muy conveniente porque hace que la herramienta sea flexible. En segundo lugar, asegura que los resultados sean replicables, eso es muy importante en el contexto de la producción de estadísticas oficiales. Uno no puede en el momento A generar algo y después en el momento B generar otra cosa, siendo que está aplicando el mismo código. Entonces, usar una API nos resuelve ese problema. Y bueno, nos permite trabajar con distintos lenguajes de programación, haciendo que esto sea mucho más flexible y amplio para usuarios que no solo usan R, algunos pueden usar Python, o no sé, yo no sé nada de C++, pero uno también podría hacer un request de C++, JavaScript o lo que sea. Y la arquitectura es bastante simple. Como les mencionaba, nosotros no somos informáticos, así que usamos lo que teníamos a la mano. Y lo que teníamos a la mano en ese momento era RStudio Server, que estaba apuntado sobre una máquina Linux, y el paquete en R que nos permite construir la API es Plumber. Y el paso final fue Docker. Ahí nos ayudó nuestros colegas de arquitectura TI. De hecho, fue un paso muy importante poder encapsular este desarrollo y guardarlo en un contenedor. Entonces, quiero igual mencionar que esta tecnología para nosotros ha sido muy útil porque nos permite comunicarnos de manera fluida con los colegas de TI. Nosotros podemos desarrollar alguna solución, empaquetarla en un contenedor y ellos son expertos en esto y saben cómo desplegarlo en servidores. Entonces, este último paso fue muy útil y esencial y nos abre paso también para futuro desarrollo. Entonces, en lo que nos queda de esta hora, me gustaría poder mostrarles cómo funciona la API. Recibimos comentarios y ahí nos pedían que por favor explicáramos un poco más cómo usar la API, así que trataré de hacerlo con calma para que los colegas puedan entender. Voy a hacer un ejemplo con glosas muy concretas. Por ejemplo, tenemos la glosa conductor de Uber, transporta pasajeros. Entonces está su oficio y están sus tareas, todo junto. Yo tengo que, para poder comunicarme con la API, primero tengo que entregarle una IP, bueno, el puerto en el que está esto funcionando, y tengo que entregarle acá un endpoint, que en este caso es predict. Y en el cuerpo también tengo que entregarle cuál es el texto, en este caso es glosa, y tengo que decirle si quiero CUO o KNs, y tengo que decirle si quiero a 1 o 2 dígitos. En este caso voy a pedir CUO a 2 dígitos, voy a hacer el request, voy a mirar acá el status para ver si está bien, 200 es lo que uno espera siempre, y voy a imprimir el resultado, y lo que devuelve la API, como les comentaba, es un archivo JSON, y tiene 3 elementos. El primer elemento es un código interno que no tiene mucha utilidad para el usuario, y los segundos, el segundo y el tercer elemento sí son importantes. El segundo es el código CUO a 2 dígitos, y el tercero es la probabilidad que el modelo le asigna a esa predicción. Entonces, en este caso vemos que el modelo está muy seguro porque lo dice con probabilidad 1.
Bueno, esto está aproximado, entonces probablemente esto es 0,999 algo, nunca es 1, pero está muy cercano a 1. Entonces, veamos otro ejemplo. Este es un gerente de producción y dirige un equipo. Esas son sus tareas. Voy a correr un poco más rápido y si se fijan acá de nuevo tenemos el resultado, que es 13, y aquí la probabilidad bajó un poco, 91. Sigue siendo alta, pero el modelo ahora no está 100% seguro de hacer esa predicción. Entonces, eso es una forma de usar la herramienta. Otra forma es si uno no quiere entregar una glosa, o sea, una a una, yo puedo entregar un vector de glosas. Entonces, por ejemplo, yo voy a cargar datos. Aquí estoy teniendo un pequeño problema. Denme un segundito. Bueno, voy a construir el vector así como un poco a mano, pero el ejemplo va a ser lo mismo. Voy a tener un vector que va a estar compuesto por estas dos glosas. Voy a ponerle glosas. Entonces, ustedes pueden pensar que esto puede ser una base de datos que ustedes están trabajando. Entonces, yo no solo le puedo entregar una glosa individual, sino que también le puedo entregar varias glosas. Y bueno, la API me va a devolver el resultado para cada uno de los casos que estamos viendo acá. Y un tercer uso es, yo puedo pedirle los datos. En este caso voy a indicar que quiero kns. Acá puedo decir dataset igual kns. Y esto se demora un poquito más porque, bueno, pero ya terminó, tampoco es tan lento. Código 200, y voy a imprimir la primera fila para que ustedes vean qué es lo que devuelve esto. Y aquí ya está el resultado. Si se fijan, esto es un archivo JSON. Y bueno, tengo el ID, tengo el mes y tengo otros datos, tengo la glosa. Entonces, si ustedes necesitan el set de entrenamiento para poder hacer otras cosas nuevas, pueden contar con él, la API también lo va a devolver. Y dentro de las consultas también nos preguntaban por qué no Python, por qué solo R. Y bueno, yo hice un pequeño ejemplo. Esto es código de Python. Es la misma solicitud que estábamos haciendo recién. Le estamos entregando una glosa que se llama gerente de producción, dirige equipo. Y yo puedo consultar la API. Disculpen acá que sea un poco tosco, no, que use una línea de comando. Pero bueno, yo puedo usar la API con código de Python. Si ustedes se fijan, acá la API me está devolviendo los mismos resultados. Me dice que es el código 13 y que la probabilidad es 91,42. Entonces, la flexibilidad que entrega esta herramienta implica que uno puede usarlo con distintos lenguajes de programación porque es una API, así funcionan las API. Entonces voy a volver a la presentación, ya como para ir terminando. Nosotros hemos pensado algunos usos sugeridos. No tiene por qué ser así, pero nos parece que podría ser útil la aplicación para alguna de estas tareas. Por ejemplo, control de calidad de una codificación manual. Uno está codificando a mano y quiere tener como un segundo revisor. Y si uno no tiene recursos para tener ese segundo revisor, entonces puedo usar esto como un segundo revisor, en reemplazo. Puedo también usarlo como punto de comparación para otro modelo o para hacer stacking. Uno a veces quiere convertir clasificadores débiles en clasificadores fuertes, y para eso necesito hacer stacking y juntar las predicciones de dos o más modelos. Entonces también se puede usar para eso, es como una cosa que ya está entrenada y lo podría usar para construir un modelo más fuerte.
También podría usarlo como codificación parcial de alguna operación. Si no tengo recursos, por ejemplo, para codificar todo a mano, puedo codificar una parte automáticamente con esta herramienta y otra a mano. O también, por ejemplo, podríamos usarlo para sistemas de consulta y o recomendación. Esto es un extracto también de un trabajo que hicimos con un equipo del INE, y nosotros acá podíamos en esta aplicación poner una glosa, en este caso mesa de madera, y esta aplicación devolvía los 3 códigos más probables. Entonces, esto también se puede usar como apoyo para una codificación manual, y bueno, sí pueden haber más usos, pero esos son algunos de los que nosotros hemos pensado. Y finalmente, comentar que, bueno, al terminar este proyecto, para nosotros era una preocupación asegurar la continuidad operativa. Nosotros estábamos en un proyecto, los proyectos tienen principio y fin, no son operaciones continuas, entonces nos sigue preocupando, de hecho, cómo asegurar que esto siga funcionando, porque estas herramientas requieren mantención. Además, requiere un monitoreo constante del desempeño de los algoritmos. Yo necesito ver si es que lo está haciendo bien, si es que están habiendo problemas de predicción por cosas nuevas que están apareciendo, etc. Entonces uno aquí puede pensar en un sistema automático de detección de anomalías o un sistema manual, pero ambos requieren que una persona esté pendiente de cómo está funcionando. Y bueno, en caso de que uno encuentre anomalías, es necesario llevar a cabo reentrenamientos. Necesitamos también enriquecer los sets de entrenamiento con los registros auditados. Dentro de las tareas de la institución está hacer auditorías de las operaciones, especialmente en la encuesta de empleo o en otras se hacen auditorías. Entonces todo eso se puede usar para ir enriqueciendo los sets de entrenamiento, porque estos fenómenos que nosotros tratamos de medir son dinámicos, aparecen ocupaciones nuevas, aparecen actividades económicas nuevas, otras desaparecen, otras cambian la forma de registrarse. Entonces es importante que los datos nuevos que van llegando y que son auditados y que han pasado por el filtro de calidad de nomenclaturas pasen a formar parte de los sets de entrenamiento. Y bueno, todas estas consideraciones hacen que surjan problemas, no problemas, pero hay que pensar cómo se administra la base de datos, quién lo hace, con qué periodicidad, etc. Y bueno, tiene que haber una coordinación entre cambios metodológicos en las encuestas y los modelos en producción. Esto es bien importante porque este modelo fue entrenado con datos que se generaron a partir de una forma en la que se preguntan las cosas en las encuestas. Entonces, si es que yo en algún momento decido cambiar el fraseo de una pregunta o fusionar dos preguntas en una o algo por el estilo, entonces lo esperable es que la forma de registro cambie. Y si la forma de registro cambia, significa que los datos que yo usé para entrenar no se van a parecer tanto a los que van a llegar y para los cuales yo quiero hacer una predicción. Entonces tiene que haber una coordinación entre los cambios metodológicos y los datos que están en el entrenamiento. Es importante también combinar trabajo manual y automático. Nosotros siempre recomendamos que no todo se haga de manera automática, y de hecho eso es lo que les queremos mostrar acá en este gráfico. Todo está construido en base de datos de la EPF. Entonces tenemos en un eje el error, el porcentaje de error, y en el otro, en el eje X, el porcentaje de registros codificados manualmente. Entonces, uno acá puede ver que existe una relación inversa, o sea, si es que yo decido codificar todo manualmente, voy a tener un cierto porcentaje de error, y si decido codificar todo, automáticamente voy a tener otro porcentaje de error. Entonces, por ejemplo, si uno se para en el 0, o sea, voy a codificar
no voy a codificar nada manualmente, entonces voy a tener un error cercano al 8% y yo puedo querer reducir ese error, y para reducir ese error necesito codificar más manualmente, pero eso tiene un costo. Entonces, este tipo de ejercicios nos pueden ayudar a decidir cuánto quiero equivocarme y cuánto me va a costar el error que yo quiero asumir. Acá está fijado esto en un 5% de codificación manual, que se traduce en cerca de 5% de error, pero acá uno podría fijar el límite que uno estime conveniente. Y lo último que quisiera comentarles, para dejar un espacio de dudas, es que existen consideraciones respecto a la especificidad de la operación estadística. En las operaciones coyunturales es muy beneficioso usar una estrategia de este estilo porque la metodología cambia muy poco, se mantiene bastante estable, entonces con un mismo entrenamiento yo puedo codificar muchas recolecciones, entonces es muy beneficioso usar una estrategia de este estilo, pero en las operaciones estructurales el escenario cambia un poco porque muchas veces los clasificadores cambian. O sea, si es que uno piensa que una operación estructural se hace cada 5 años, es muy probable que existan cambios importantes en los clasificadores, que se fusionen categorías, que desaparezcan algunas, no sé, que aparezcan otras. Si es que eso ocurre, significa que los datos que yo había generado en base a mi clasificador antiguo quedan desactualizados. Entonces hay que pensar si es que este tipo de método funciona bien para operaciones de ese estilo. Y bueno, eso es, creo que nos quedan 5 minutos. Si nosotros teníamos algunas dudas que nos habían llegado y me gustaría poder abordarlas, que no todas las pudimos abordar en la presentación, pero nos preguntaban qué es servicios compartidos. Bueno, es un proyecto estratégico que ya terminó. De hecho, ahora está en proceso la creación de los nuevos proyectos estratégicos. Y en el marco de este proyecto, nosotros hicimos el trabajo que les comentamos, que en realidad fue la última parte del proyecto. Fueron los últimos 2 años, los proyectos duran 4. Eso es proyecto de servicios compartidos y se dedica o su objetivo era intentar buscar soluciones compartidas para los desafíos de la institución. Nos preguntaban también sobre la actualización de la codificación para incorporar nuevas ocupaciones. Bueno, eso es parte de lo que comentaba en las conclusiones. Nos parece muy, muy relevante esa preocupación y uno tiene que idear estrategias para poder ir actualizando los datos, porque surgen ocupaciones nuevas y bueno, nosotros somos un proyecto, ahora estamos trabajando en cómo esto entra en una operación, pero escapa un poco al marco del proyecto mismo, que consistía básicamente en echar a andar este servicio. ¿Qué más nos preguntaban? ¿Es posible usar dicho procedimiento en otro estudio? Sí, aquí la respuesta es depende. Depende si es que hay un estudio que consulta ocupación y actividad económica en encuestas de hogares de una manera similar a la que lo hacemos nosotros en el INE, entonces la respuesta es sí, se podría usar. Si es que actividad económica y ocupación no se pregunta igual, es probable que las predicciones que haga el modelo sobre los datos que estén en ese estudio no sean las mejores. Otra pregunta es si es posible compartir el diccionario de datos para la clasificación CIVO. Me imagino que él o la colega ahí se refieren como a los sets de entrenamiento, y me parece que lo abordamos porque la API permite descargar los datos, entonces están a disposición. Y una última pregunta que no abordamos es: ¿el código quedará disponible para uso de externos? Bueno, la API en este momento está abierta. Es un servidor testing muy pequeñito. Entonces nosotros recomendamos no hacer solicitudes muy pesadas, o sea, no mandar demasiados datos, pero está abierto. Y el código además está en un repositorio GitHub, que yo creo que Denise después se los va a compartir. Ya lo acabamos de subir, Klaus. Súper, súper.
Eso, bueno, no sé, yo no tengo más comentarios, pero dudas. Sí, acaban de llegar algunas preguntas en el chat, algunas de ellas incluso las acabas de cubrir, así que, y otras que a medida que tú ibas dando el relato también se iban respondiendo y por lo tanto también le comentamos que ya dimos respuesta. Sin embargo, hay algunas preguntas que aún quedan por responder. Una de ellas dice, ¿realizaron ajuste de hiperparámetros? Sí, voy a volver. Bueno, nosotros no hablamos mucho de... Voy a volver acá. Acá. No teníamos mucho tiempo para hablar, pero sí, o sea, seguimos un procedimiento muy estándar. Para los colegas que quizás no saben qué es parámetro e hiperparámetro, los parámetros son básicamente los pesos que están dentro de la red y eso se entrena. Y bueno, eso es parte del proceso de entrenamiento y los hiperparámetros son cosas que decide la persona que está diseñando el algoritmo. Entonces, hiperparámetros es básicamente la cantidad de neuronas, la cantidad de capas, la arquitectura misma que uno está usando, todo lo que implica aumentar la capacidad de la red son hiperparámetros. Y claro, fuimos probando, hicimos como una grilla para probar distintos hiperparámetros y probamos y usamos finalmente la combinación que era más óptima. Así que sí, sí, efectivamente probamos con distintos tamaños de red. Eh, otro hiperparámetro importante es la regularización, el dropout. También hicimos varias pruebas, pero bueno, son varios detalles. La respuesta corta es sí, la respuesta larga es que que tenemos una grilla y eso también lo podemos compartir si es que alguien lo necesita. Gracias, Klaus, por la respuesta. Hay otras preguntas y bastante curiosidad respecto del proyecto en sí mismo. En particular, dice en términos generales, ¿cuánto tiempo demoró el trabajo para desarrollar esta codificación automática? Y desde la elaboración de los algoritmos hasta su implementación, ¿y cuántas personas trabajaron simultáneamente en este proyecto? Ya. Bueno, el proyecto, como les comentaba, ya terminó, pero toda esta tarea que nosotros le estamos comentando debe haber tomado más o menos un año. Fueron más o menos 4 meses de etiquetar datos. Eso fue lo que más nos quitó tiempo, eh, porque es un trabajo delicado y hay que tratar de hacerlo con cuidado. Eh, Ahí participaron, si no recuerdo mal, 6 personas, pero cada uno con tiempos distintos. Entonces, habían algunos colegas que trabajaban una vez por semana, otros colegas que trabajaban 2 veces al mes, otros 4 veces a semana, entonces eran tiempos variables. Luego, el entrenamiento de los modelos no es tan largo. Eso, si es que uno está dedicado completamente a esa tarea, puede tardar un mes, 2 meses, no más que eso. Eh, y en lo que nos demoramos también bastante fue en el deployment, como en lo que les comentaba de tener los modelos y luego disponibilizarlos mediante una API. Ahí nos tardamos un poco porque necesitábamos la ayuda de los colegas de TI y ahí había una coordinación, entonces esa parte tardó un poco, pero ahora que ya sabemos cómo hacerlo, debiese ser mucho más rápido. En eso nos demoramos, yo creo que unos 3 meses. Pero era básicamente porque necesitamos coordinación con los colegas de TI. Y otra pregunta es respecto si probaron, por ejemplo, no sé si lo diga bien, autoqueras o fin de detectar la arquitectura de forma automática. Ah, ya, sí, no lo ocupamos. Yo sé que existe una herramienta, pero no, lo que hicimos básicamente fue tomar recomendaciones de gente que ha hecho este tipo de tareas y que recomienda ciertas arquitecturas de red, eh, pero no usamos una cosa más automática, sino que nosotros definimos a priori cuáles eran las arquitecturas que queríamos probar y esas fueron las que usamos. Ahora, probablemente se puede hacer de otra manera, sí,
pero eso fue lo que nosotros hicimos. Gracias, Klaus. Y ahora vamos a ir por dos preguntas que están en parte relacionadas. Dice, la base de entrenamiento, ¿con cuántas observaciones se trabajaron para la clasificación a 2 dígitos? ¿Y posee usted un directorio de agentes económicos donde se identifique el root y el código de actividad que ustedes determinaron? Ya, la primera pregunta, en el caso de cadenas, son alrededor de 50.000 registros y en el caso de CUO son alrededor de 30.000 registros. Eso en cuanto a los datos. La segunda pregunta sobre el root, no sé si la puede repetir, Denise. Posee un directorio de agentes económicos. Me imagino que debe ser como algo como unidades legales. Posee un directorio de agentes económicos donde se identifique el root y el código de actividad que ustedes determinaron. Ya, ahí, bueno, esa pregunta tiene que ver con lo que mencionaba Denise en un inicio. Este es un clasificador que usa Cadenes. Cadenes es una adaptación de CU, que está pensado en empresa. Esto es una adaptación pensada en hogares. Entonces, cuando ahí el colega o la colega menciona root, me imagino que está pensando como en empresa. Entonces, no está en ese ámbito, sino que en el ámbito de las encuestas de hogares. Entonces, nosotros no, al menos en lo que refiere a nuestro proyecto, no tenemos un directorio de empresas con root. Tenemos datos que responden informantes de hogares respecto a la empresa en la que trabaja. Gracias, Klaus. Y claro, efectivamente nosotros a nivel de las encuestas de hogares no recogemos el root de la empresa, digamos, en el caso de la encuesta de hogares directamente. Finalmente hay mucho interés por conocer si la API será dispuesta en la página institucional. Sí, interesante la pregunta. Bueno, eso no es un tema que no hemos visto. Realmente tenemos que conversarlo internamente y también coordinarnos con el equipo con SDTI, que yo pienso que sería una buena alternativa, pero por el momento no está. Y la respuesta es que tenemos que pensarlo. Muchas gracias, Klaus. Y la última ya para cerrar, igual creo que tú lo señalaste, pero para ponerlo ahí en énfasis. ¿Se podrían incorporar factores como la región de la ocupación para clasificación? ¿Qué pasa con nuevas actividades y ocupaciones que se van creando, como por ejemplo plataformas digitales? ¿Hay un momento cero donde aparece la nueva glosa que la máquina no tiene integrada? ¿Cómo se resuelve ese problema? Ya, el tema de la región. Sí, yo sé que para algunos registros es relevante saber la región, pero nosotros decidimos tener un modelo más minimalista en el sentido de que usara la menor cantidad de información posible para que fuera utilizable por la mayor cantidad de encuestas posible. Nosotros no sabemos si es que todas las encuestas preguntan educación, o no sabemos si es que todas las encuestas, bueno, todas tienen región, pero eh, decidimos solo concentrarnos en las glosas para que esto sea utilizable por encuestas que no necesariamente preguntan información adicional, que yo sé que es relevante para algunos casos, pero decidimos no hacerlo, sacrificamos un poco como esa parte para poder hacerlo más amplio. Ahora, respecto al tema del surgimiento de nuevas actividades, y cuando no hay una glosa que nunca ha visto el modelo o que es muy extraña, lo que va a ocurrir es que la probabilidad que devuelve el modelo va a ser muy baja. Si es que hay una glosa que nunca ha visto, muy extraña o algo que está mal tipeado, la probabilidad va a ser cercana a cero. Entonces uno debiese siempre estar mirando eso para saber si es que usa la predicción del modelo o no. Yo voy a querer siempre estar cerca del 1. Uno puede establecer un límite, pero lo recomendable es mirar cuán segura está la red de la predicción y si es que está en un número muy bajo, no usar esa predicción y dejárselo a una persona para que lo haga. Y sobre la actualización de nuevas ocupaciones, bueno, eso es parte de la reflexión final que nosotros queremos hacer, que es importante que esto se actualice constantemente en base a los registros nuevos que están llegando. Todos los registros que pasan por la sección de nomenclaturas
debiesen entrar en este set de entrenamiento, y con eso nosotros esperamos que incluir como nuevas actividades y refrescar un poco el set de entrenamiento. Muchas gracias, Klaus. Con eso creo que respondemos la mayor cantidad de preguntas y ya dado que se ha cumplido el horario establecido, agradecemos tu presentación bastante, digamos, didáctica, siendo un tema complejo, pareciera algo simple dada la explicación que tú has expuesto. Así que muchas gracias por eso, agradecer a todos los asistentes. Por sus preguntas. Dejamos en el chat, ¿cierto? Por una parte el código y por otra parte también dejamos la página institucional donde se exponen las distintas clasificaciones estadísticas que nosotros hemos adaptado a nivel institucional. Así que los dejamos invitados. También nosotros desde el equipo INE, el equipo de nomenclaturas, realizamos algunas capacitaciones que tenemos virtualizadas para los equipos institucionales y por lo tanto, en el caso de aquellos servicios o instituciones que tengan un uso intensivo de estos clasificadores, podrían también ponerse en contacto con nosotros para poder ver y evaluar la posibilidad de ampliarle o compartirle también el material que nosotros hemos generado. Así que sin más, los dejamos invitados para una próxima sesión y que tengan una buena tarde. Eso.